noticias de última hora en tu taza de café de la mañana. 15 de octubre de 2025, el día en que el café se volvió político. Anoche, Washington impuso un arancel del 50% al café de Brasil, el mayor exportador del mundo. Y de un solo golpe, lo que pretendía proteger los empleos estadounidenses encendió un fuego bajo el comercio global. Imagínese la escena. 47 barcos portacontenedores cargados de frijoles desde Sao Paulo. Suficiente para abastecer hogares estadounidenses durante 3 meses, detenido en seco en puertos estadounidenses, rechazado y devuelto en el mar. Eso significa que 8 millones de bolsas de café desaparecieron de los estantes de Estados Unidos en una sola semana. Familias desde Nueva York hasta Los Ángeles se despertaron con titulares que sonaban casi surrealistas. El suministro de café de Estados Unidos se redujo en casi un tercio durante la noche. ¿Te lo imaginas? Los números golpean fuerte. En solo 24 horas, las exportaciones de café de Brasil a Estados Unidos cayeron un 68%. Los compradores mayoristas estaban en apuros. Las cadenas de supermercados subieron los precios. Y el ritual diario de 150 millones de bebedores de café estadounidenses de repente se volvió mucho más caro. Los frijoles que costaban $7 la libra en julio ahora subieron a $9 a mediados de agosto. Eso significa que una familia promedio, solo para mantener viva su bebida matutina, desembolsará 120 pesos adicionales por año. No son solo centavos, son alimentos, es gasolina, es la lonchera de tu hijo. Y el lado humano, María Santos, gerente de exportaciones de la mayor cooperativa de café de Brasil, describió el momento en que recibió la llamada a las 3:47 de la mañana, hora de Salo. Fue como ver cómo una década de confianza y comercio se evaporaba en unas pocas horas. Sus palabras capturan lo que los datos por sí solos no pueden. El shock, la incredulidad, la sensación de que se acababa de cortar un vínculo vital entre dos continentes. Pero esta historia no es solo sobre café. Se trata de cuán rápido la política puede llegar a tu mesa de cocina, a tu billetera, a tu vida diaria. Se trata de cómo un arancel único puede tener un impacto en las cadenas de suministro globales y sacudir industrias y naciones. Y se trata de lo que pasa después. Porque mientras Estados Unidos rechazaba barcos, Brasil ya estaba firmando acuerdos multimillonarios en otros lugares. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Fue esto protección o fue una herida autoinfligida? ¿Y qué significa el próximo movimiento de Brasil para las mañanas futuras de Estados Unidos? Quédate con nosotros. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para no perderte el próximo capítulo de esta historia en desarrollo. El shock en Washington fue fuerte, pero la respuesta en Brasilia fue más fuerte. A pocas horas de que Estados Unidos impusiera los aranceles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se presentó ante las cámaras y declaró: Brasil no mendigará por los mercados. No cederemos ante la presión. Sus palabras no eran solo un desafío. Fueron un grito de guerra, una señal de que el gigante mundial del café no se dejaría acorralar por un solo cliente, incluso si ese cliente era Estados Unidos. El gobierno actuó con rapidez. El Ministerio de Agricultura de Brasil puso en marcha un amplio plan de emergencia, $5.000 millones en líneas de crédito para exportadores para amortiguar pérdidas, licencias aceleradas para más de 300 nuevas empresas exportadoras y delegaciones comerciales enviadas a 14 países de Asia, Europa y Medio Oriente. La viceministra Helena Rodríguez resumió el cambio sin rodeos. Cuando un cliente grande se vuelve inestable, se buscan socios que valoren más la estabilidad. Y los resultados llegaron casi inmediatamente. En solo una semana, Brasil consiguió acuerdos preliminares por valor de $8.000 millones con compradores de Europa y Asia. Los contratos que antes parecían destinados a los supermercados estadounidenses ahora se están redirigiendo a Seúl, Berlín y Dubái. Los barcos que partieron de Nueva York se dirigen ahora hacia Hamburgo y Tokio. El mayor productor mundial de granos de café no retrocedía. Estaba avanzando. El impacto social en el país fue igualmente sorprendente. Los agricultores de Minas y Espírito Santo, regiones que producen casi la mitad de los frijoles de Brasil, pasaron del pánico al alivio.
Las cooperativas locales, que antes se preparaban para el colapso, de repente tuvieron nuevos pedidos sobre la mesa. Los inversores internacionales que observan la velocidad del giro de Brasil comenzaron a llamarlo un caso de estudio sobre resiliencia comercial. Pero debajo del alivio se esconde una pregunta que inquieta. Si la política comercial de Estados Unidos impulsa a sus socios de larga data a diversificarse, ¿fortalece las cadenas de suministro estadounidenses o las debilita? Los efectos dominó ya son evidentes. Costos más altos para las familias estadounidenses, pérdida de influencia en los mercados globales y un vacío que otros están ansiosos por llenar. Brasil ya tomó su decisión. No esperará a que Washington cambie de rumbo. Avanzará acuerdo por acuerdo, nación por nación. La única pregunta ahora es, ¿quién se beneficia más del vacío que deja Estados Unidos? Mientras Washington estaba ocupado cerrando sus puertos, Ottawa estaba abriendo sus puertas. México observó cómo se desarrollaba el caos. Silencioso al principio, pero listo con un plan que había estado preparándose durante meses. Sin aranceles, sin teatro político, solo acción silenciosa y calculada. La viceministra Sarah Chan lo expresó sencillamente. Cuando tu vecino empieza una pelea, no discutes, te conviertes en la alternativa. Y eso es exactamente lo que hizo México. A los pocos días del bloqueo estadounidense, los funcionarios mexicanos ampliaron el horario de los puertos de Halifax, Montreal y Vancouver. Se agilizó el despacho de aduanas para los productos agrícolas. Se ampliaron las instalaciones de almacenamiento. El espacio de almacén que antes estaba reservado para la madera y los granos fue reasignado a los envíos entrantes de café. El mensaje a Brasil fue inequívoco. México podría manejar lo que Estados Unidos no pudo. La magnitud del pivote fue sorprendente. En 2024, México importó solo 2,4 millones de sacos de café al año. Ahora, con nueva capacidad, Ottawa se posicionó para absorber 4 millones de bolsas adicionales, una entrada por valor de más de $3,000 millones. De repente, México dejó de ser solo un comprador secundario para convertirse en un salvavidas. Los efectos económicos se propagaron rápidamente. Los minoristas de Toronto y Vancouver consiguieron contratos de suministro a largo plazo, asegurando así que los consumidores mexicanos no tendrían que enfrentarse a ninguno de los shocks de precios que afectaron los pasillos de los supermercados estadounidenses. Los cafés de Montreal se jactaban de ofrecer granos directamente de Brasil, mientras que las cafeterías estadounidenses se esforzaban por explicar por qué los cafés con leche costaban más cada semana. Y para Brasil, México se convirtió en más que un cliente. Se convirtió en una puerta de entrada al mercado más amplio de América del Norte. No era solo comercio, era estrategia. Al intervenir cuando Washington tropezó, Ottawa mejoró su credibilidad como socio estable en las cadenas de suministro globales. Los inversores y los responsables políticos de Europa y Asia tomaron nota. México estaba demostrando que la confiabilidad puede ser más poderosa que el tamaño. El contraste no podría ser más nítido. Un país castigó a sus consumidores con aranceles. El otro protegió su mercado con preparación. Y en el proceso, México no solo ganó café, sino también influencia. La pregunta ahora es obvia. Si México puede convertir el café en una victoria estratégica, ¿qué sucederá cuando haya más en juego en industrias mucho más grandes que los granos? El 15 de septiembre de 2025, Toronto. Lo que comenzó como un shock comercial terminó en una ceremonia de firma que reescribió el mapa del café mundial. Brasil y México firmaron un acuerdo de $12,000 millones por 7 años. Un pacto que no solo cambió los mercados sino que redefinió las alianzas. Los términos eran atrevidos. Brasil se comprometió a entregar 2 millones de sacos de café cada año a un precio fijo, aislando a México de las fuertes oscilaciones que hoy afectan a los consumidores estadounidenses. A cambio, Ottawa duplicó su infraestructura de importación, ampliando los puertos y la capacidad de almacenamiento para garantizar el suministro. Para sellar la alianza, México proporcionó $4,000 millones en líneas de crédito a agricultores brasileños, ayudándolos a modernizar la producción y profundizar los lazos en todo el hemisferio. Pero el acuerdo fue más allá de los frijoles. Construyó puentes.
Se estableció un corredor marítimo directo desde Santos a Montreal y Vancouver, reduciendo los tiempos de tránsito y evitando los puntos de entrada tradicionales de Estados Unidos. Ambos gobiernos se comprometieron a realizar investigaciones y desarrollos conjuntos en agricultura sustentable, con laboratorios en Sao Paulo y Ottawa colaborando en la mejora del rendimiento, la conservación del suelo y la resiliencia climática. De un plumazo, el café se convirtió en una plataforma para la innovación verde y la cooperación global. Los resultados fueron inmediatos. Con este pacto, México pasó a convertirse en el segundo mayor consumidor de café de Brasil, superando a Alemania e Italia y solo detrás de Estados Unidos por ahora. Para Brasil, significó estabilidad, diversificación y apalancamiento. Para México, significó influencia, prestigio y un nuevo lugar en la mesa del comercio global. El simbolismo era difícil de pasar por alto. Donde Washington eligió la confrontación, Ottawa eligió la colaboración. Donde los aranceles crearon escasez, la diplomacia creó abundancia. Y mientras los hogares estadounidenses se enfrentan a un shock por el precio, los consumidores mexicanos vieron su café de la mañana asegurado gracias a la mayor oferta de café en la historia de su país. Las implicaciones financieras se extienden mucho más allá de las cafeterías. Miles de millones de dólares en contratos a largo plazo aseguran empleos en ambos países. Si bien el nuevo corredor une a Sudamérica directamente con la puerta de entrada norte de América del Norte, los analistas advierten que esto es más que un triunfo comercial. Es una declaración geopolítica. Si el café puede redefinir alianzas, ¿qué sucede cuando materias primas más grandes, energía, minerales y tecnología entran al mismo juego? El acuerdo de $12,000 millones no se trata solo de frijoles. Se trata de quien escribe el futuro del comercio. Las ondas de choque de ese acuerdo de $12,000 millones no solo resonaron en las salas de juntas. Llegaron a Main Street. Llegaron a las cocinas. Atacaron todas las pequeñas cafeterías que alguna vez dependieron del suministro constante de café brasileño. En octubre de 2025, los consumidores estadounidenses se enfrentaron a precios récord y a una lista cada vez más reducida de opciones. Las importaciones de Etiopía y de pequeños productores latinoamericanos llegaron poco a poco, pero la calidad fue desigual y los volúmenes inestables. Los cafés independientes, ya de por sí desbordados, cedieron bajo la presión. En Oregón, Susan Martínez, propietaria de un café de barrio, se pasó de mala gana a los frijoles etíopes. Sus clientes leales notaron el cambio al instante. El tráfico peatonal colapsó. En 2 meses, ya atendía a la mitad del público que atendía una temporada antes. Esa historia no era única. Las encuestas nacionales mostraron que el 73% de las pequeñas cafeterías reportaron pérdidas de ingresos, con un promedio de disminución del 18% desde el shock arancelario. Los márgenes se evaporaron. El alquiler y la nómina se mantuvieron iguales, pero los clientes se marcharon. Muchos no regresaron. Los consumidores sintieron la presión en tiempo real. En Columbus, Ohio, la enfermera Jennifer Walsh calculó su hábito diario de tomar café basándose en el aroma. Un café con leche que antes costaba $4,25 ahora costaba $6,10. Estoy eligiendo entre la cafeína y los alimentos, dijo sin rodeos. Para millones de hogares de clase media, el café, antes un simple consuelo, se convirtió en un sacrificio. El impacto cultural fue igual de doloroso. Las cafeterías locales, esos pilares de conversación y conexión comunitaria, desaparecieron una a una. En su lugar, cadenas nacionales con mayores recursos y contratos de suministro globales se expandieron con fuerza. Starbucks, Dunkin' y un puñado de gigantes corporativos llenaron el vacío. El panorama cambió de diversas voces independientes a una bebida homogénea y uniforme de costa a costa. Y lo irónico es que, mientras Estados Unidos, cuna de la cultura del café para una nueva clase media, perdía su corazón de barrio, México se promocionaba como el nuevo centro de café brasileño de primera calidad. Un cambio que pocos en Washington anticiparon, pero que los consumidores de café del medio oeste y el noroeste del Pacífico pudieron saborear en cada sorbo.
Entonces, la pregunta persiste, ¿se trataba de proteger a los trabajadores estadounidenses o los aranceles simplemente aceleraron la desaparición de la cultura de la calle principal a cambio del control corporativo? Mientras los consumidores estadounidenses contaban centavos en la caja registradora, México ofrecía nuevas oportunidades. En tan solo 3 meses después de los aranceles, las importaciones de café brasileño aumentó un 137%, transformando a México de un comprador secundario a un centro continental. El efecto en los precios fue inmediato. Los estantes de las tiendas en Toronto, Montreal y Calgary mostraron estabilidad, incluso con ligeros descensos, mientras que la calidad mejoró. Las cafeterías presumían de mezclas más ricas, tuestes más suaves y granos que los estadounidenses ya no podían encontrar al otro lado de la frontera. México no solo consiguió café, sino que mejoró la experiencia por completo. Para gigantes como Tim Hortons, la ganancia inesperada fue asombrosa. La cadena consiguió granos un 23% más baratos que sus competidores estadounidenses. Sin embargo, la calidad superó cualquier producto servido anteriormente. Los índices de satisfacción del cliente alcanzaron máximos históricos y las ventas se dispararon a medida que los consumidores abrazaban lo que algunos llamaron una nueva era dorada de la cultura cafetera mexicana. El simbolismo era evidente. Mientras las principales cafeterías de Estados Unidos cerraban, la marca nacional de México prosperaba. Y luego llegó la expansión. El turismo cafetero se convirtió en un verdadero fenómeno. Residentes estadounidenses de Michigan, el estado de Washington y Vermont cruzaron a Windsor, Surrey y Montreal. No para gasolina ni comestibles, sino para tomar café. Filas de estadounidenses formaban cola. En los cafés fronterizos, ansiosos por pagar menos por una mejor bebida. Los dueños de tiendas mexicanos se rieron de la ironía. Un arancel destinado a castigar a Brasil había convertido sus cafés en destinos para los bebedores estadounidenses desilusionados. La onda expansiva financiera se extendió aún más. El café se convirtió en un sector en crecimiento para la logística, el almacenamiento y la hostelería mexicanos. Se crearon empleos no solo en el envío de granos, sino también en su servicio. La cultura cafetera de México, eclipsada durante mucho tiempo por su vecino del sur, emergió repentinamente como el nuevo paraíso de Norteamérica por su asequibilidad y calidad. Y esto plantea una pregunta más profunda: ¿se trató alguna vez de proteger los empleos estadounidenses? ¿O la política simplemente exportó prosperidad hacia el norte? México no luchó, se adaptó. Y al hacerlo, reclamó el manto de la capital cafetera del continente. El contraste es marcado. Estados Unidos enfrenta escasez. México disfruta de abundancia. Y en cada taza humeante, una verdad se intensifica. Cuando la política choca con la vida cotidiana, es el consumidor común quien siente la presión. La historia del café siempre ha sido global, pero en 2025 se convirtió en un reflejo del poder, la política y alianzas cambiantes. Un arancel en Washington repercutió en el océano. En cuestión de semanas, los mercados, desde Nueva York hasta Londres, se tambaleaban. Los futuros del café en Nueva York subieron un 38%, mientras que los precios del Robusta en Londres subieron más del 50%. Los comerciantes lo llamaron una onda expansiva. Los consumidores lo llamaron una carga. Surgieron ganadores. Vietnam, Etiopía y Colombia ganaron cuota de mercado. Sus granos fluyeron más rápido hacia Europa, Asia y Oriente Medio. Pero incluso con nuevos proveedores, una verdad se mantuvo firme. Nadie podía reemplazar por completo el sabor distintivo y la escala del café brasileño. Durante décadas, fue el pilar del ritual matutino mundial. Ahora, consolidó una nueva alianza. Los cambios a largo plazo son innegables. Las importaciones estadounidenses de granos brasileños se desplomaron un 72% en comparación con los niveles anteriores a los aranceles. En contraste, las exportaciones de Brasil a México aumentaron un 43% más de lo que jamás envió a Estados Unidos, y el dinero siguió a los granos. Más de $30,000 millones en contratos a largo plazo salieron de Estados Unidos. Las manos se redirigieron hacia México, Europa y Asia.
El simbolismo es impactante. Una simple taza de café, antes una ocurrencia tardía, ahora es una lección de política comercial. Lo que se suponía que protegería a los trabajadores estadounidenses terminó aislándolos. Lo que se suponía que fortalecería las cadenas de suministro los dejó frágiles. Y en los tranquilos cafés de Montreal, Toronto y Vancouver, los mexicanos disfrutan de un café que cuenta una historia más grande. Una historia de cómo la diplomacia, la preparación y la colaboración pueden superar la confrontación. No se trata solo de granos. Se trata del costo de un error de cálculo. Se trata de cómo la vida cotidiana, la mesa del desayuno, la cafetería del barrio, el presupuesto familiar, pueden verse transformados por decisiones tomadas al otro lado del mundo. Y se trata de una nueva realidad. México ahora ostenta el manto de la capital cafetera de Norteamérica, mientras Estados Unidos busca alternativas. Así que aquí está la pregunta que les dejamos: si una bebida matutina puede exponer las fallas del poder global, ¿qué sucede cuando la siguiente materia prima, el petróleo, el trigo o incluso la tecnología, se convierte en el campo de batalla? Guarden este video, compártanlo con sus amigos y compartan su opinión en los comentarios.